Bienvenidos a Razones para Ver, el programa de Fuera de Series donde comentamos por qué tenéis que ver una serie analizando sus primeros episodios y siempre sin spoilers. Hoy vamos a hablar de la segunda temporada de Bronca, Beef, una de esas series que, bueno, sorprendió mucho su primera entrega y ahora vuelve a Netflix con una historia completamente nueva. Yo soy Juan Francisco Bellón y he podido ver esta nueva temporada, así que en estos minutos os voy a contar por qué puede merecer o no tanto la pena darle una oportunidad. Ya sabéis, si os gusta lo que hacemos, no olvidéis suscribiros a nuestro canal de YouTube y darle a me gusta, que es lo que más nos ayuda a seguir trayendo contenido como este cada semana. Y si queréis apoyarnos un poquito más, podéis haceros miembros del canal desde solo €1 al mes. Mirad, hay series que cuando terminan dejan una sensación muy concreta. No exactamente felicidad, no exactamente disgusto, algo más parecido a ese malestar después de una discusión que sabes que tenías razón en tener, pero que igual te dejó agotado. Y Bronca en su primera temporada fue así, y ahora vuelve. Vuelve, y detrás de esta segunda temporada vuelve a estar Lee Sung-jin, que ya había demostrado en la primera que tenía bastante claro cómo construir conflictos humanos a partir de situaciones cotidianas. En su debut con Beef, Bronca, Jin consiguió algo complicado: convertir una discusión aparentemente trivial en una espiral emocionalmente bastante potente, con personajes muy definidos y un tono que mezclaba comedia negra y drama de forma bastante natural. Para esta segunda entrega, el enfoque cambia. Ya no sigue a los personajes originales, sino que apuesta por un formato casi antológico, con nuevas caras y un conflicto distinto. Eso, en teoría, le permite explorar otros temas como el miedo, las diferencias generacionales o las tensiones de clase desde otro ángulo. Además, el reparto da un salto importante, con nombres como Oscar Isaac y Katie Mulligan, que, bueno, ya nos daba una pista de que la ambición de la temporada iba a ser mayor que la anterior. Dicho esto, vamos con la sinopsis oficial, que dice así: dos parejas de diferentes contextos sociales se ven envueltas en un conflicto tras presenciar un altercado violento que cambiará sus vidas, desatando una espiral de tensión, manipulación y decisiones cada vez más extremas. Bueno, vamos a empezar por lo más evidente, que además es lo primero que noté nada más arrancar los primeros episodios. Esta temporada funciona con un motor emocional completamente distinto al de la primera. Si recordáis, la primera temporada de Bronca giraba en torno a la rabia, esa rabia acumulada, silenciosa, que va creciendo hasta que explota de forma más ridícula y a la vez más humana posible. Aquí esto ha desaparecido casi por completo. Lo que toma el relevo es el miedo, y no un miedo puntual, sino no un susto de guión, sino un miedo estructural que impregna a todos los personajes desde el primer momento. Miedo a perder lo que tienes, miedo a no ser suficiente, miedo a quedarte atrapado en una vida que no te llena. Ese tipo de miedo más silencioso y por eso mismo más incómodo. En fin, lo que esto hace con la serie es darle una textura distinta. Se siente más tensa, más densa, más claustrofóbica en ciertos momentos. Ahora bien, también la hace menos inmediata, porque en la primera temporada había algo muy reconocible, ese "esto me podría pasar a mí". Aquí todo esto está más llevado al extremo, más construido, más dramatizado, y no es necesariamente un defecto, pero sí cambia mucho la experiencia. La base del conflicto de esta temporada, esa grabación de una pelea que lo desencadena todo, funciona muy bien como punto de partida. Es incómoda, tiene potencial y tiene ese punto de "esto puede salirse de control en cualquier momento", que la serie sabe explotar. El problema, y aquí es donde empecé a tener mis dudas, es que conforme avanza la historia se empieza a notar demasiado la mano del guión. Me pasó varias veces, entendía perfectamente hacia dónde querían llevar la historia, pero no me creía del todo cómo llegaban ahí. La serie necesita que ciertos personajes reaccionen de una manera muy específica para que el conflicto escale, y en varios momentos esas reacciones no salen de forma orgánica, parecen empujadas, como si el camino hacia el desastre estuviera demasiado marcado desde el principio y los personajes simplemente lo siguiesen. Vamos, que no rompe la serie ni mucho menos, pero sí hay momentos en los que te saca un poquito de la historia, y cuando eso pasa repetidamente, pues algo se pierde. Y bien, aquí tenemos... Voy con los personajes, porque aquí tenemos claramente dos pares. Por un lado, Oscar Isaac y Kerry Mulligan, que representan ese nivel de vida acomodado, pero lleno de frustraciones y cosas sin resolver, y por otro, Kaylee Spaeny y Charles Melton, en una situación mucho más precaria e inestable. Lo que intenta la serie, y esto me parece lo más interesante a nivel narrativo, es no posicionarse claramente de ningún lado. No hay buenos ni malos, todos tienen sus contradicciones, sus decisiones cuestionables y sus momentos en los que conectas con ellos y otros en los que no. Ese equilibrio entre empatía y crítica es lo que hizo grande a la primera temporada.
Aquí, en cambio, ese equilibrio se rompe un poquito. A veces los personajes parecen más ideas que personas, como si estuvieran ahí para representar conceptos, la clase social, el miedo, la ambición, más que para ser individuos completamente creíbles. Y esto hace que, aunque los entiendas intelectualmente, no siempre conectes con ellos de forma visceral. Dicho esto, las actuaciones son otra historia. Oscar Isaac está especialmente bien. Tiene esa capacidad de hacerte sentir incómodo sin levantar la voz. Esa pasivo-agresividad constante que resulta fascinante de ver. Carey Mulligan aporta una fragilidad muy interesante. Su personaje lleva algo roto desde el inicio y ella lo transmite sin necesidad de grandes escenas. Cailee Spaeny es probablemente quien más energía inyecta a la temporada. Lleva a su personaje extremos bastante intensos y en muchos momentos es la que tira del conflicto hacia adelante. Y Charles Melton funciona bien como contrapunto algo más contenido. En general, el reparto sostiene la serie incluso cuando el guión no está al mismo nivel. Y eso creo que es lo que hace que es lo que más se le puede pedir a un actor, básicamente. Y uno de los ejes más claros de la temporada es ese enfrentamiento entre generaciones. Los personajes más adultos, más cínicos, más marcados por sus decisiones pasadas, frente a los más jóvenes, que representan cierta inocencia o idealismo. La idea plantea preguntas muy actuales. ¿Qué pasa cuando distintas generaciones ven el mundo de forma radicalmente diferente? ¿Cómo afecta eso a las relaciones, al trabajo o a la forma de entender el éxito? Ahora bien, la ejecución no siempre me ha convencido. Hay momentos en los que los personajes jóvenes están escritos como demasiado ingenuos, casi caricaturas, y eso le quita matiz al conflicto, porque si uno de los dos lados parece menos creíble, todo el choque pierde fuerza. Cuando la serie acierta en este terreno, y lo hace en muchos momentos, funciona muy bien, pero no es consistente durante todos los episodios. A nivel visual, la serie sigue teniendo mucha personalidad. Hay decisiones interesantes, momentos que rozan lo surrealista, pequeños detalles que hacen que no sea una serie plana ni genérica. De hecho, en algunos momentos me ha recordado a Fargo, por ese tono que mezcla lo absurdo con lo inquietante, aunque Bronca tiene su propio registro. El pero, y hay un pero, es que a veces estos recursos se sienten un poco desconectados de la historia principal, como si quisieran añadir capas simbólicas que no siempre acaban de encajar. No es algo que arruine la experiencia, pero sí hay momentos en los que la forma y el fondo parecen ir por caminos distintos. Y es inevitable no compararla con la primera, claro, ya os he dejado algunas cositas, y creo que la trampa es intentar medirlas con el mismo rasero. Porque esta temporada claramente no quiere ser lo mismo, no busca repetir fórmula, quiere explorar otro territorio. El problema, que al hacer esto pierde parte de lo que hacía especial a la original. La primera temporada tenía una progresión muy clara, muy natural, y una forma de construir la tensión que resultaba casi perfecta en su sencillez. Aquí todo es más ambicioso, más cargado de temas, el dinero, el poder, la identidad, la clase social, la cultura, pero también más irregular. No diría que es peor, diría que es menos redonda. Y aún así, pese a todos estos matices, la temporada sigue enganchando. Incluso en los momentos en los que no estaba del todo convencido, quería seguir viendo qué pasaba. Esa capacidad de generar tensión constante, de hacerte sentir que todo puede ir a peor. Y normalmente va a peor. Así que, en conclusión, la segunda temporada de Bronca es interesante. Tiene grandes interpretaciones muy potentes y una identidad visual propia. Pero también es irregular, menos natural que la primera y en algunos momentos un poco forzada en sus mecanismos de guión. Merece la pena verla, aunque sea para debatir si el camino que está tomando la serie tiene sentido a largo plazo, que yo creo que sí, totalmente. Quiero una tercera temporada ya. Y esto ha sido todo en este Razones para Ver de la segunda temporada de Bronca, Beef, en su versión original, que ya está disponible en Netflix. Pasaros por nuestro chat de Telegram, en el que más de 2000 personas hablamos cada día de series, en telegram.me/fuera de series. Y si queréis estar al día con todas las noticias, fechas de estrenos, trailers y muchas más cosas del mundo de las series, os podéis suscribir gratis a nuestra newsletter en newsletter.fueradeseries.com. Ya sabéis, si queréis uniros y apoyar a Fuera de Series como miembros del canal, podéis hacerlo para tener acceso anticipado a nuestros vídeos, entre otras ventajas. Os esperamos. Muchas gracias por escucharnos y recordad, tened mucho cuidado ahí fuera.